el fondo, el meollo del conflicto es el control de los gasoductos. Y el tema está en que Estados Unidos puede poner las sanciones económicas que ellos quieran. Rusia no se va a ver afectado en lo absoluto, siempre que le esté vendiendo gas natural a la Unión Europea. Porque es que al final los europeos están en una posición muy delicada. No le pueden comprar el gas natural que necesita a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que montarlo en barcos y enviarlo a la Unión Europea, y eso requiere de dinero. Eso es costoso. Mientras que los rusos ya tienen una infraestructura de gasoductos. Bueno, tienen 2 de los gasoductos más modernos del mundo, y yo creo que tienen 15 de los más antiguos. Wow. Entonces ellos tienen una capacidad de entrega de energía limpia a un precio sumamente barato. Y eso es una desventaja para el otro. Eso es una desventaja para Estados Unidos, y Estados Unidos no quiere eso. Pero el problema está en que, y déjame decirte que este conflicto estaba prácticamente inexistente cuando empezó Donald Trump en el 2016. Si la administración de Donald Trump no se hubiese enfocado, no hubiese tratado de manera tan avasalladora a sus socios económicos de la Unión Europea, muy posiblemente Alemania hubiese seguido y Francia hubiese seguido comprándole gas natural a los estadounidenses. El problema fue la posición, sobre todo en el 2018, de la administración de Donald Trump, de cerrar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con los europeos, en donde los europeos, como Alemania y Francia, le venden muchísimo más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a ellos, y por eso decidieron apretar, ponérsela más difícil a los alemanes y los franceses para vender en Estados Unidos. Entonces, como represalia, tanto Angela Merkel como el mismo Emmanuel Macron decidieron, bueno, pues si eso es así, vamos a comprarle y vamos a diversificar más nuestra economía. Y empezaron a comprarle a Vladimir Putin, que siempre ha estado ahí para los europeos cada vez que necesitan energía barata. ¿Cómo nos afecta a nosotros los dominicanos aquí en esta isla tan cálida, lejos del frío de Ucrania, de Rusia? ¿Cómo impacta todo eso que está pasando para allá? Que tú dices, no, pero eso para allá, eso aquí no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver para República Dominicana? ¿De qué manera lo pudiéramos sentir ese conflicto? Mira, cuando tú tienes players geopolíticos tan grandes como esos, los países pequeños como nosotros se les abren grandes oportunidades. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en la periferia de Estados Unidos. Por lo tanto, no le interesa a Estados Unidos que nosotros ampliemos nuestras relaciones económicas y diplomáticas con otros países como Rusia, por ejemplo. Y si nosotros intentamos hacerlo, bueno, pues es un fundamento diplomático que los estadounidenses nos pregunten a nosotros qué nosotros queremos para no establecer esas relaciones. Yo te puedo decir una cosa, la República Dominicana, uno de sus principales polos turísticos está completamente lleno de rusos. Punta Cana, por ejemplo. Así es. Increíblemente asiduos, se estuvieron contando alrededor de un poco más de 100,000 turistas que llegan de Rusia hacia la República Dominicana todos los años. Y además de que tienen unos comportamientos de gastos incluso más altos que algunos tipos de estadounidenses. O sea, sí, son excéntricos. Exactamente, son excéntricos y tienen dinero, tienen los bolsillos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Imagínate que la República Dominicana sigue estrechando lazos con los principales turoperadores de Rusia, para no llevar eso a 100,000, sino dejarlo en 200,000, por ejemplo, en 250,000. Eso es algo que no le gustaría a Estados Unidos. Entonces, eso le da a uno el leverage, se llama eso, el apalancamiento diplomático y económico, como para que Estados Unidos nos levanta alguna de las restricciones económicas que tenemos con ellos.
en el sentido de poder exportar más aguacates hacia allá, que nos permitan a nosotros un acceso más directo hacia un fast track dentro de sus aduanas, por ejemplo. Eso nos permitiría a nosotros tener quizás un acuerdo de transferencia de tecnología que pudiese beneficiarnos más a nosotros. Algo que se dio, por ejemplo, en el 2014, que poca gente lo sabe, que fue que Danilo Medina negoció con Joe Biden, vicepresidente en aquel momento, el que por cada haitiano que se nacionalizara en la República Dominicana, que tuviese sus papeles de residencia, se le diera una visa estadounidense a un dominicano, por ejemplo. Cuando ese tipo de relaciones se dan entre estos países, un líder diplomático, un presidente con una buena visión internacionalista puede tener muy buenas ganancias dentro de eso. Y los países como nosotros nos beneficiamos muchísimo de eso. Estoy dando ejemplos, porque no es que el beneficio sea directo, pero definitivamente no es una desventaja para nosotros. Y segundo, nosotros nos hemos beneficiado últimamente de una apertura económica de Estados Unidos hacia nosotros, una serie de ayudas que yo estoy seguro que no se hubiesen dado si la República Dominicana no hubiese establecido relaciones diplomáticas con China. A nosotros se nos dio $1.000 millones en el 2020. Al poco tiempo de entrar Luis Abinader a la presidencia de la República Dominicana. ¿Para qué se hacen ese tipo de cosas? Bueno, pues para evitar que la nueva administración presidencial de la República Dominicana siga estrechando lazos con potencias económicas como China. Entonces, es eso. Cuando las grandes potencias se debaten entre sí, se crean oportunidades que líderes presidenciales de este tipo de países pequeños pueden aprovechar para su propio beneficio y beneficio a todos los dominicanos. Lo que hay que tener es un cuerpo diplomático bien estudiado y bien profesionalizado, que tenga la capacidad de ver oportunidades en esas coyunturas diplomáticas. Totalmente de acuerdo contigo. Yo lo veo así. Entonces, en resumen, yo no veo factible que haya un conflicto militar entre Rusia y Estados Unidos. Sería el mejor regalo que se le puede hacer a China. Estados Unidos y Rusia. No, tú te ríes, pero es la verdad. La proyección diplomática china desde la pandemia a la actualidad ha crecido en más de un 20%. De cada estamento diplomático que Donald Trump se retiró durante la pandemia, entró China. Donald Trump se retiró de la Organización Mundial de Comercio, entró China a la Organización Mundial de Comercio. Se retira de la Organización Mundial de la Salud, entró China a la Organización Mundial de la Salud. Y estoy hablando de dos de los estamentos más grandes que de las Naciones Unidas, pero hay otros estamentos más, decenas, en donde los chinos eran tímidos en el 2019 y hoy son protagonistas. Totalmente. Y seguirán siendo. China lleva una proyección de crecimiento en todos los aspectos impresionante. Están en el principio de todas las cadenas de abastecimiento que existen en el mundo hoy día. No se puede fabricar ningún circuito electrónico sin pasarlo por China, porque si no te lo fabrica, entonces te vende por lo menos el estaño y el mercurio para poderlo fabricar. Tienen el monopolio completo de eso. Entonces, si eso lo sabemos nosotros aquí en la República Dominicana, yo estoy muy claro que los principales economistas y asesores del Comité Económico de la Casa Blanca lo saben también. Y por el otro lado, Putin sabe que lo que más conviene, y una cosa que debo de decirlo, es impresionante la forma tan clara en la que habla y expresa sus ideas Vladimir Putin. Así es muy buen comunicador. Él fue clarísimo el martes pasado. Él dice que Rusia no quiere que los países que están muy cerca de Rusia entren a la OTAN. Y que es lamentable que Estados Unidos no lo vea así, porque es cierto que Rusia no puede militarmente hablando con las capacidades militares de una organización como la OTAN.
en el que están todos los países europeos. Rusia no puede. Y también lo reconoció, que no pueden, es incomparable. Pero también dice que las capacidades nucleares de Rusia son algunas de las mejores que hay en el mundo y que incluso superan a la de los países que forman parte de la OTAN. Y que por lo tanto no tiene sentido crear un conflicto bélico del que no pueden haber ganadores. Mirad. Ese es el fundamento de lo que dijo el martes pasado frente a Emmanuel Macron. Es eso. Rusia no va a permitir esa cercanía, porque no, sería estar como prácticamente rodeado. Correcto. Porque hay que rodearme. Que muchos ciudadanos europeos ven a Ucrania como un país, como lo decías tú, de la periferia, lejísimos. Pero que un conflicto como este arrastraría a todo el mundo a una tercera guerra mundial y que eso no le conviene absolutamente a nadie. A nadie. Lo dije con mis palabras, pero es un resumen muy fidedigno de lo que él dijo el martes pasado. Y yo te puedo decir que estoy completamente de acuerdo con